Hablar precisamente de esta enfermedad que es el reflujo gastroesofágico. Ya tenemos aquí en el estudio con nosotros al doctor Eric Rebolledo. Él es gastrocirujano. Bienvenido, doctor. Hola, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nuevamente por nosotros. estar aquí y por la invitación. Este problema del reflujo es una cosa terrible. Es una enfermedad, literal. Es una enfermedad, así porque es. mucha gente no la visualiza o no la cataloga como una enfermedad. Porque viven con ella, porque Qué aprenden a terrible, vivir con qué ella. terrible aprender a vivir Porque con es una algo que se va enfermedad. haciendo crónico. Claro. Entonces el paciente empieza a vivir con la enfermedad y la hace parte de su estilo de vida y cree que es normal dentro de su estilo de vida, ¿no? Vamos Así desde es. el inicio, doctor. ¿Cuáles son los principales síntomas para corroborar que yo padezco reflujo gastroesofágico? La enfermedad por reflujo gastroesofágico, por definición, que me gustaría decirlo por definición, ¿Sí? es el regreso del contenido gástrico hacia el esófago e incluso puede llegar hacia la cavidad bucal. Ah, caray. Esto quiere decir que hay pacientes que pueden comer y después de comer pueden cursar con lo que llamamos regurgitación, o sea, se les regresa el alimento a la boca. Y el síntoma cardinal del reflujo gastroesofágico son las famosas agruras. Ay, sí, Lo que llamamos pirosis retroesternal, porque se regresa el contenido a Ujú. través del esófago, el esófago está detrás del esternón y entonces el paciente siente un dolor que le quema. Un ardor. Ardor que Terrible. le quema. E incluso en las noches, cuando el paciente se acuesta, el paciente se ve obligado a levantarse por el ardor que le quema e incluso regurgita algún tipo de alimento. Entonces, el síntoma cardinal es la pirosis. Así es. Terrible. Yo creo que Así es. todos nosotros en algún momento pues lo hemos sentido, lo hemos padecido. Pero lo más terrible, lo que decía usted, doctor, nos acostumbramos a vivir con estos síntomas. ¿Qué hacemos? Nos tomamos, no quiero dar nombres de medicamentos, ¿verdad? Pero cargamos con los sobrecitos, con las pastillitas estas que Así es. se chupan. Así Y es. eso no nos va a ayudar en lo absoluto. No, Nos va a para calmar momentáneamente. Así es, hay que acudir siempre con el médico cuando se tengan estos síntomas. Como ya lo dije, es crónico y la cronicidad lleva obviamente a la seriedad y a varias complicaciones. ¿Cuáles podrían ser estas complicaciones? Primero, como la enfermedad por reflujo, ya lo dije, es el regreso del contenido al ácido gástrico, Sí. los pacientes experimentan alteraciones en el sueño fisiológico. O sea, en la noche no pueden dormir los pacientes, No les descansan. interrumpe su actividad, así es. Entonces al día siguiente son pacientes que su actividad laboral está interrumpida porque no descansaron bien. Terrible. Lo primero que se irrita es el esófago, Claro. porque es el regreso del contenido. Y entonces el esófago empieza a sufrir quemaduras por el ácido gástrico. Entonces empieza a haber lo que se llama esofagitis. Claro. Pero puede haber otras complicaciones más allá que la gente debe de saber en la enfermedad por reflujo. ¿Cuáles Tos son? crónica, Tos una tos crónica, laringitis frecuentes, son pacientes que acuden normalmente al médico general o al otorrino y no son infecciones bacterianas ni virales, sino es el reflujo lo que le da la faringitis. Ah, caray. En pacientes adultos, el Ujú. asma de repentina aparición, el Claro. asma, bronquitis, puede haber neumonías también. Y ya si hablamos de complicaciones extraesofágicas, el paciente puede tener incluso hasta el esmalte dentario lastimado Qué por tanto terrible, reflujo que caray. existe. ¿Puede degenerar en úlceras también? Sí, claro, el esófago, hay una clasificación que se hace a través de una endoscopía, en donde se observa que cuando ya hay algunas complicaciones serias, el esófago, como es una mucosa, un tejido diferente al del estómago, el estómago está capacitado para recibir obviamente ácido gástrico, Claro. pero el esófago no. El esófago. Entonces el esófago empieza a tener quemaduras, empieza a hacer úlceras y se Uy. empieza a estenosar con el tiempo. ¿Qué es esto? Que se empieza a estrechar en una respuesta a una irritación constante Claro. por el ácido gástrico. ¿Qué tan cierto, doctor, es que conforme va pasando el tiempo, conforme van pasando los años, se van adelgazando estas paredes que usted menciona, tanto estomacales como del esófago? No, más bien se van engrosando. Ah, se van engrosando. Sí, en el esófago se van engrosando. En el esófago no se adelgazan, en el estómago no sucede, pero en el esófago tanta irritación continua Constante, del claro. ácido gástrico pues está inflamando y el esófago sufre una inflamación diaria
Y a la cronicidad, el esófago va teniendo un engrosamiento, por eso se estrecha el esófago. Claro. Y uno de los síntomas que puede tener el paciente es lo que llamamos disfagia, o sea, que cuando el paciente ingiere líquidos y sólidos de una inflamación crónica, le cuesta trabajo pasar en la unión donde termina el esófago y empieza el estómago por esta misma inflamación. ¿Cuáles serían, doctor, los alimentos que incrementan, por supuesto, el riesgo de padecer reflujo gastroesofágico? Los alimentos irritantes, los alimentos picantes. Estamos hablando de café. Café, sí, estamos hablando de café. Estamos hablando... Bebidas gaseosas. Bebidas gaseosas, así es. Estamos hablando del picante. En México tenemos una gastronomía que es rica en picante. ¿Cómo no? Hablando también de los alimentos el muy mole. condimentados, el mole, el pipián, todo eso que es las muy rico en salsas. Condimentos, los panuchos, la comida grasosa, todo ese tipo de comida aumenta el reflujo. Así es, aumenta el reflujo. O sea, esa comida rica en picante, Claro. condimento, alimentos grasos, grasa. bebidas gaseosas, Claro. el café. Obviamente tenemos que incluir también el alcohol. Definitivamente, el es un alcohol. irritante. Y también tenemos que incluir también dentro del estilo de vida de algunos pacientes el tabaco, o sea, el tabaquismo También. intenso que también tienen. Así ¿Qué es. me dice de los lácteos? Porque también por ahí hay personas que tienen la creencia de que la leche nos puede calmar, de que el yogurt en un momento dado también es bueno, los quesos, en fin. Son probióticos. Ujú. Entonces sí pueden funcionar en algún momento, en alguna etapa inicial de la enfermedad, dando alivio temporalmente o dando una sensación de calmar las molestias. Porque realmente Temporalmente, nada más. así es. Pero va a llegar un momento en que la enfermedad rebasa completamente estos, Claro. la leche, los lácteos, etcétera, etcétera. ¿Cómo ¿no? se cura? ¿Cómo se cura? Definitivamente. Hay dos tipos de tratamiento. Sí. El tratamiento médico, el tratamiento quirúrgico. Y antes de pasar a esto, el paciente tiene que ser perfectamente bien estudiado Ujú. a través de una endoscopía, estudios de extensión, para saber si realmente tiene enfermedad por reflujo. Primero hay que etiquetarlo. Una vez que tiene enfermedad por reflujo, hay que darle tratamiento médico a base de inhibidores de bomba, de antiácidos, de medicamentos que se llaman procinéticos, que aumentan la motilidad gastrointestinal y lo más importante, cambiar el estilo de vida. Eso Si es. tiene sobrepeso, como hace rato mencionaban, el Claro. sobrepeso es un factor De que riesgo. precipita el Sí, reflujo, sí, sí, claro. así es. El sobrepeso, el tabaco, el alcohol, las comidas abundantes, copiosas o en excesos, sobre todo los pacientes que a veces creen que no desayunaron, no comieron bien y todo lo hacen en la cena. Y se acuestan 30 minutos después de haber cenado. Seguramente si tienen reflujo van a padecer reflujo. Entonces, Definitivamente. y el sí, ejercicio, la actividad física también obviamente es muy importante dentro del tratamiento. Y Ayuda, existe- ayuda claro, mucho. Ayuda, Claro, ayuda. claro, Entonces, un claro. paciente de primera instancia, la Ujú. primera línea de tratamiento es el tratamiento médico. Claro. Apegarse al tratamiento, hacer dieta, Ser disciplinado. hacer ejercicio, ser disciplinado, acudir con el doctor, Ujú. hacer consultas subsecuentes, preguntar cómo van los síntomas, preguntar si realmente el paciente se está tomando los alimentos como debe ser Claro. y está realmente tomándose los medicamentos también. Porque muchas veces decimos, está fallando el tratamiento, pero cuando interrogamos al paciente, suspenden el tratamiento a los 15 días después. Y me gustaría agregar algo, doctor, el tema del estrés. Creo que también es fundamental Muchísimo. aprender a tomar las cosas con más calma, Mucho, ¿verdad? mucho. Sin tanto miedo, sin tanta prisa, sin tanta preocupación, porque todo esto de alguna manera contribuye también. El estrés es un factor El importante. estrés es terrible. Es un factor importante para esto, porque el estrés aumenta la concentración de ácido gástrico, Claro. ¿sí? Y esto hace que pues obviamente haya reflujo. Y la parte final ya viene siendo el tratamiento quirúrgico, donde el paciente que respondió bien a las medidas de tratamiento médico de 3 a 6 meses, Ujú. se plantea la posibilidad de un tratamiento quirúrgico y la intención es restaurar al paciente a una vida normal. Un Eso paciente es. que duerme casi semisentado por reflujo No, no es vida, no es vida. no es vida, al Entonces, contrario. son pacientes que ya duermen completamente acostados después de No. una cirugía correcta, vale la pena. realizada, habiendo seleccionado perfectamente bien al paciente y habiéndolo estudiado perfectamente bien y haciendo todas estas medidas, como ya dije, un tratamiento médico con estilos de vida, etcétera. Hay muchos pacientes que yo he operado que pierden de 3 a 5 kilos de peso después de la cirugía. Es normal, Claro. es normal perder ese peso de 3 a 5 kilos. Sí, porque Y también cambian la dieta. Sí, y se sienten tan bien
que se siguen en ese estilo de vida. Y lo abrazan y lo besan, doctor, a usted, Bueno, ¿no? también, pero se sienten tan bien. Pues están agradecidísimos, Claro, les se cambia la sienten, se vida. sienten tan bien que el estilo de vida obviamente les cambia Claro. y entonces dicen, no, yo ya no vuelvo a subir de peso, porque después de una cirugía, los enemigos principales de una cirugía son el tabaco, Claro. el alcohol, el sobrepeso. ¿Sí? No se acostumbren a vivir con molestias, no se acostumbren porque eso no es